Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver otro tipo de probabilidad llamada probabilidad condicional. Ahora vamos a ver por qué tiene ese nombre, ¿sí? Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que, dice, una empresa de tecnología informática ha puesto a disposición de sus empleados, sin costo, amplias instalaciones de un club deportivo que puede usarse antes del trabajo, durante la hora del almuerzo, después del trabajo y durante los fines de semana. Los registros del último año ofrecen la siguiente información que se resume en la siguiente tabla. Bien, fíjense que tenemos una tabla también de doble entrada, en donde en esta oportunidad lo que se ha medido, ¿sí? Es justamente si los empleados de la empresa utilizan o no las instalaciones del club, ¿sí? Ya sea antes del trabajo, a la hora del almuerzo, después del trabajo, durante los fines de semana, y en realidad también se los consultó acerca de bueno, el sexo del empleado, ¿sí? Se los clasificó según el sexo y según si usaban o no las instalaciones del club. Bien, supongamos que de todos esos empleados encuestados, que en esta oportunidad, justamente como se puede ver en la tabla, se encuestaron 250 empleados, se selecciona uno al azar y la idea es determinar la probabilidad estimada de que justamente ese empleado seleccionado use las instalaciones del club en algún momento, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta lo que aprendimos, ¿sí? Esta probabilidad estimada, ¿sí? Se determinaría, ¿sí? Habiendo definido el evento en cuestión, y lo vamos a identificar en esta oportunidad con la letra S, ¿sí? La probabilidad de que ese suceso ocurra, ¿sí? Es, en forma aproximada, 110 sobre 250. ¿Por qué? Porque esta es su frecuencia relativa, ¿sí? Es decir, de las 250 veces que se repitió el experimento, se consultó a 250 empleados, de esos 250, 110, ¿sí? Habían utilizado las instalaciones del club en alguna oportunidad. Bien, esa probabilidad 0,44, ¿sí? Calculemos ahora esa misma, ¿sí? Probabilidad, pero suponiendo que tenemos información previa. Es decir, nosotros seleccionamos el empleado, ¿sí? Y queremos calcular la probabilidad de que use las instalaciones del club si se sabe que es una empleada de sexo femenino. Es decir, nosotros seleccionamos al empleado al azar y supimos, ¿sí? Que en definitiva, ese empleado, primeramente, supimos que era de sexo femenino. Ahora lo que queremos averiguar es qué probabilidad hay de que esa persona de sexo femenino utilice las instalaciones del club. Es decir, al tener justamente una información previa, eso me condiciona, ¿sí? Me puede condicionar, ¿sí? La probabilidad de calcular en forma estimada la posibilidad de que use las instalaciones del club, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a determinar esa probabilidad? Bien, en este caso, mi universal ya dejan de ser los 250 empleados que yo seleccioné. ¿Por qué? Porque yo ya sé que la persona que yo seleccioné es de sexo femenino. Entonces, dentro de todas las personas de sexo femenino, voy a averiguar cuántas de ellas utilizaron las instalaciones del club. Con lo cual, esa probabilidad, ¿sí? Se denomina probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque quiero calcular la probabilidad de algo sabiendo que, dado que ya tengo una información previa de algo que ya ocurrió, ¿sí? Es decir, en este caso,
seleccioné una persona y supe que era de sexo femenino. Quiero calcular la probabilidad de que use las instalaciones del club. Es decir, entonces, ahora focalizo, mi universal pasa a ser todas las empleadas de sexo femenino. Y dentro de ellas miro cuántas de ellas usan habitualmente, ¿sí? O en algún momento, perdón, las instalaciones del club. Bien, entonces, ese tipo de probabilidades, cuando uno quiere determinar, perdón, la probabilidad de un suceso, sabiendo que, o teniendo información previa de que ocurrió otro hecho, ¿sí? Se denominan probabilidades condicionales. Bien. Veamos justamente cómo se determinan esas probabilidades condicionales formalmente, porque recién lo que hicimos es verlo en un ejemplo en forma intuitiva. Entonces, dados dos eventos, de tal forma que la probabilidad de uno de ellos sea mayor estrictamente que cero, la probabilidad de que el evento A ocurra, ¿sí?, condicionado a la ocurrencia de B, ¿sí?, se denota de esta forma. ¿Sí? Esta es la probabilidad de que se dé A, dado que, si se sabe que, previamente ocurrió B. Por definición, esto es la probabilidad de que los dos ocurran simultáneamente sobre la probabilidad del que se dio primero. ¿Sí? Uno lo puede leer de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En esta oportunidad, ¿sí?, está leído de arriba hacia abajo. La probabilidad de que ocurra A, dado que, si se sabe que, ocurrió el evento B. Si no, uno lo puede leer de abajo hacia arriba. Dado que ocurrió B, ¿qué probabilidad hay de que ocurra el evento A? ¿Sí? Esta probabilidad nos da la oportunidad, ¿sí?, de distinguir si hay algún cambio en la probabilidad de un suceso por el hecho de saber que ha ocurrido otro previamente. ¿Sí? Vamos a ver que en algunos casos el hecho de tener la información previa de que ocurrió un determinado suceso, eso afecta la probabilidad a que este otro se dé. En otros casos no. Bien, entonces calculemos la probabilidad condicional ahora, teniendo idea, sabiendo cómo se determina esa probabilidad condicional. Nosotros en el ejemplo lo hicimos intuitivamente. Entonces, si nosotros queríamos calcular, sabiendo que se había seleccionado un empleado, queremos calcular cuál es la probabilidad estimada de que use las instalaciones del club en algún momento, si se sabe que la empleada es de sexo femenino, formalmente, habiendo denotado cada uno de los eventos, teniendo en cuenta que M simboliza que el empleado es de sexo femenino o es mujer, y S significa que el empleado utiliza las instalaciones del club en algún momento, esto por definición es igual a la probabilidad de que el empleado sea mujer y use las instalaciones, dividido la probabilidad de que el empleado sea mujer. ¿Cómo se calcula cada una de estas probabilidades? Bueno, ya lo vimos anteriormente, ¿sí? En este caso vamos a aproximar esas probabilidades. ¿Por qué? Porque nos basamos de repeticiones del experimento, es decir, encuestamos 250 empleados de la empresa, ¿sí? Repetimos 250 veces el experimento y nos fijamos, para poder calcular la probabilidad del numerador, en cuántas oportunidades, ¿sí?, esos empleados eran de sexo femenino y habían utilizado las instalaciones del club. En este caso son 45 los empleados de sexo femenino y que utilizaron en algún momento las instalaciones del club, ¿sí?, sobre los 250 repeticiones del experimento. Para poder estimar la probabilidad de que la empleada sea de sexo femenino, bueno, de los 250 empleados, 80 son de sexo femenino. ¿Sí? Bien, haciendo cuentas, obtenemos que la probabilidad de que la persona use las instalaciones sabiendo que es de sexo femenino
es 0,5625. ¿Cómo se interpreta esta probabilidad? Bueno, si la pasamos a porcentaje, decimos, de las empleadas mujeres, porque ahora mi universal se restringió a las mujeres, el 56,25% usa las instalaciones del club en algún momento. ¿Sí? De esa forma se interpreta, ¿sí?, una probabilidad condicional. Bien, muchas veces se suele confundir, ¿sí?, la probabilidad condicional entre dos eventos con la intersección, pero en realidad, ¿sí?, vamos a ver que son diferentes los universales de estas dos probabilidades. Lo vamos a ver gráficamente. Fíjense, cuando nosotros queremos calcular la probabilidad de la intersección, ¿sí?, nuestro universal, ¿sí?, es todo el omega. No hay ninguna restricción del universal. Del universal, justamente, nos fijamos cuántos son los individuos o los objetos que verifican estas dos condiciones en simultáneo. Es decir, miramos cuánto representa esta porción, ¿sí?, de los eventos en donde se dan esos dos en simultáneo respecto de este 100%. En cambio, cuando estamos considerando la condicional, esta en particular, la probabilidad de A dado B, mi universal, ¿sí?, justamente es el conjunto B, no el omega, es el conjunto B. Y de ese 100%, de ese universal, yo veo cuánto representa esta porción, es decir, cuánto representan los elementos que tienen en común A y B respecto de este universal. ¿Sí? Ahora el 100% es justamente el B. Dentro de este 100%, dentro de este universal, veo cuánto representa la intersección. Mientras que en esta probabilidad, ¿sí?, justamente este es mi 100% y veo cuánto representa mi intersección de este 100%. ¿Sí? Bueno, ojo entonces, porque es muy fácil confundir uno con otro. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que estas dos probabilidades condicionales en general son distintas. Fíjense, no es lo mismo calcular la probabilidad de A dado B que la probabilidad de B dado A. ¿Por qué? Porque acá estoy mirando a A respecto de B como universal, mientras que acá estoy mirando a B, ¿sí?, a los elementos de B, teniendo en cuenta que A es el universal. ¿Sí? Entonces, la única forma en que estas dos probabilidades condicionales sean iguales, ¿sí?, como los numeradores son iguales, es que los denominadores sean iguales. Es decir, que la probabilidad de A y la probabilidad de B sean iguales. Si no, estas probabilidades condicionales son diferentes. Bien, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Que la probabilidad de B y la probabilidad de A tienen que ser estrictamente mayores que 0 para que estas probabilidades condicionales estén definidas, porque esto es un cociente. El denominador no se me puede hacer 0, y las probabilidades pueden ser 0. Pero en este caso, para que estas probabilidades condicionales estén las dos definidas, ¿sí?, numéricamente, probabilidad de B y probabilidad de A tienen que ser estrictamente mayores que 0. Otra de las cosas a tener en cuenta es ¿cómo determino el complemento de una probabilidad condicional? ¿Sí? Bien, justamente, fíjense, si yo tengo A y B, dos eventos cualesquiera, de tal forma que la probabilidad de A es mayor que 0, ¿sí? Entonces, el complemento de una probabilidad condicional, o sea, en este caso, la probabilidad de no B dado A es la probabilidad complemento de la probabilidad B dado A. Es decir, el universal tiene que ser el mismo, ¿sí? Y estos eventos tienen que ser complementos. ¿Sí? ¿Para qué? Para darme cuenta que esas probabilidades condicionales son una al complemento de la otra. ¿Sí? Es decir, vuelvo a repetir, como ven acá,
el complemento tiene que ser, perdón, el universal, ¿sí? Lo que ocurrió primero, el evento que ocurrió primero tiene que ser el mismo, ¿sí? Y este, al cual le quiero calcular la probabilidad, uno tiene que ser el complemento del otro. De esa forma, me voy a dar cuenta que una condicional es el complemento de la otra. Bien. Apliquemos justamente estos conceptos, la probabilidad condicional, a otro ejemplo particular. Se realizó una encuesta a 500 economistas seleccionados al azar que trabajan en universidades, en industrias privadas y en el gobierno respecto a sus opiniones sobre si la economía en el futuro próximo va a estar estable, podría expandirse o podría entrar en un periodo de contracción. La información se resume en la siguiente tabla. Entonces, fíjense que en este momento tenemos justamente, encuestamos, ¿sí?, a 500 economistas, y a esos economistas los clasificamos según el lugar de trabajo, ¿sí?, y según lo que ellos pronosticaban en un futuro, ¿sí?, respecto de la economía. Si iba a estar estable, si iba a expandirse, o si iba a sufrir una contracción. Lo que sí cabe aclarar que, en definitiva, aquel economista que trabaja en la universidad no trabaja en la industria privada, ¿sí? Es decir, cada economista o trabaja en la universidad, o trabaja en la industria privada, o trabaja en el gobierno, ¿sí? No trabaja en dos lugares al mismo tiempo. Bien, habiendo aclarado eso, entonces ahora vamos a estimar ciertas probabilidades. Bien. Entonces, supónganse que de todos los economistas que se encuestaron, que fueron 500, seleccionamos al azar uno. Y pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que trabaje en una industria privada si se sabe que su pronóstico fue de expansión en la economía? Es decir, fíjense que esto es una probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque estamos consultando, ¿sí? Habiendo seleccionado un economista al azar, queremos calcular la posibilidad de que esa persona, ¿sí?, trabaje en la industria, dado que si se sabe que pronosticó esto, que pronosticó expansión. Es decir, ¿nosotros qué supimos primero de esa persona? Que había pronosticado en el futuro expansión de la economía. Queremos determinar cuál es la probabilidad de que justamente trabaje en la industria, sabiendo que hizo ese pronóstico. Entonces, justamente, si nosotros denotamos a la persona que pronostica expansión en la economía con la letra E, ¿sí?, para ese evento, el economista justamente pronostica expansión en la economía, y con la letra I, el economista trabaja en industria privada, habiendo definido los eventos, ¿sí?, de esta forma. Ahora lo que quiero justamente estimar es una probabilidad condicional. ¿Qué probabilidad condicional? Esta que está acá, ¿sí? Supimos primero que se dio E, ahora queremos calcular la probabilidad de que trabaje en la industria privada. Bueno, si lo hacemos por definición, esto sería la probabilidad de que ocurran los dos eventos en simultáneo sobre la probabilidad del que ocurrió primero. Bien, estas probabilidades las vamos a estimar por sus frecuencias relativas. Bien, el numerador de los 500, justamente hay 35 economistas que pronosticaron expansión y que trabajan en la industria privada. Así que esa es la probabilidad estimada de la intersección. ¿Cuál es la probabilidad de que un economista pronostique en un futuro próximo expansión en la economía? Bien, de los 500, ¿sí?, hay 175 que efectuaron ese pronóstico. Bueno, esa probabilidad, haciendo cuentas, es 0,2, con lo cual
¿qué vamos a decir? De los economistas que pronosticaron expansión de la economía, un 20% trabaja en la industria privada. ¿Sí? Bien. Si ahora queremos averiguar, dado que seleccionamos un economista al azar, dice, si sabemos que trabaja en la universidad, ¿es más probable que pronostique economía estable que si trabaja en el gobierno? ¿Qué es lo que me están preguntando acá? Bueno, fíjense que acá en realidad lo que estoy queriendo hacer es una comparación de probabilidades. ¿Por qué? Porque me dice, dado que, o si se sabe que trabaja en la universidad, ¿sí? ¿Es más probable que pronostique economía estable que si trabaja en el gobierno? Bueno, fíjense, acá lo que me está pidiendo es lo siguiente, lo vamos a escribir acá, ¿sí? Que yo calcule, por un lado, ¿sí? Dado que trabaja en la universidad, con la U identificamos el economista trabaja en la universidad, ese sería el evento, ¿sí? que identificamos con la U. ¿Y qué quiero calcular? La probabilidad de que el economista pronostique en un futuro economía estable, es decir, a ese evento lo identificamos con la S. Entonces, por un lado, quiero calcular esta probabilidad condicional. Y por el otro, ¿qué quiero calcular? Otra condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que pronostique estabilidad en la economía sabiendo que trabaja en el gobierno? ¿Sí? Quiero ver cuál de estas dos probabilidades es más alta. ¿Sí? Bien, uno por lógica, ¿sí? Diría, bueno, si trabaja en el gobierno, seguro que va a pronosticar estabilidad en la economía. Bien, pero la lógica acá se la llevaron precia, entonces vamos a hacer el cálculo para poder definir a ver si hay una probabilidad más alta que la otra o son iguales, ¿sí? Bien, si lo hiciéramos por definición, esto sería la probabilidad de S intersección U sobre la probabilidad de U. Y justamente acá sería la probabilidad de S intersección G sobre la probabilidad de G. Pero si ustedes calculan cada una de estas probabilidades, esta probabilidad, ¿sí? Me va a dar 125. Ay, perdón. ¿Sí? 125 sobre 325, y esta otra probabilidad me va a dar 25 sobre 65. ¿Por qué? Porque ¿cuántos son los que trabajan en el gobierno? 65, ¿sí? Habíamos dicho que una probabilidad condicional restringe el universal, que son los 500 economistas, a los que en definitiva trabajan en el gobierno. Son 65. De esos 65, ¿cuántos justamente pronosticaron estabilidad? 25. Así que es 25 sobre 65. ¿Qué pasa acá? ¿Cuántos son los que trabajan en la universidad? 325. Esos 325, ¿cuántos justamente pronosticaron estabilidad? 125. Fíjense, ¿qué fue lo que yo les expliqué recién? Lo que hicimos acá numéricamente es hacerlo intuitivamente, la probabilidad condicional. ¿Por qué intuitivamente? Porque tenemos toda la información, con lo cual, cuando uno tiene toda la información en una tabla de doble entrada, lo puede hacer de dos formas. O intuitivamente, como lo hice acá,
O si ustedes hacen estas cuentas por definición, van a obtener el mismo resultado. La cuestión es que estas dos fracciones son equivalentes, es decir, el resultado final es el mismo. Con lo cual la respuesta, ¿sí?, a esta pregunta es que tienen igual probabilidad. Es tan probable que la persona, el economista, pronostique economía estable si trabaja en la universidad que si trabaja en el gobierno. ¿Sí? Bueno, esto se da en este ejemplo nada más. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar todo esto porque si no, no se ve nada. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo no tenemos la información brindada en una tabla. ¿Sí? Entonces, sí o sí, si yo tengo en algún momento que calcular una probabilidad condicional, lo voy a tener que hacer sí o sí por definición. Por eso es importante tener en cuenta los dos caminos. Acá, como tenía toda la información brindada en la tabla, no solamente lo podía hacer intuitivamente, sino que también lo podía hacer por definición. Acá únicamente lo vamos a poder hacer por definición. Dice, en este ejemplo, entre los empleados de una empresa de software, ¿sí?, determinada, el 70% domina el lenguaje C, el 60% maneja Python y el 50% domina ambos lenguajes de programación. ¿Qué es lo que yo quiero determinar? Si alguien maneja Python, ¿cuál es la probabilidad de que él o ella domine el lenguaje C también? Entonces, fíjense, ¿qué me está diciendo acá? Yo selecciono una persona al azar y digo, bueno, si sé que maneja Python, quiero averiguar cuál es la probabilidad de que también maneje el lenguaje C. ¿Sí? Fíjense que esta pregunta también uno coloquialmente la podría hacer de esta forma. De los empleados que manejan Python, ¿qué porcentaje maneja C? ¿Sí? En definitiva, esto es lo que supe primero, ¿sí? Y esto es la probabilidad que quiero calcular. Bien, entonces, ¿se trata de una probabilidad condicional? Sí, porque es, dado que maneja Python, ¿qué probabilidad tengo de que maneje C? Estas dos cosas no se están dando al mismo tiempo. Yo no quiero calcular la probabilidad de que la persona maneje Python y maneje C, sino directamente me lo preguntarían de esta forma. ¿Cuál es la probabilidad de que el empleado o la empleada domine Python y C? Y eso no es justamente lo que me están preguntando. Bien, entonces definimos los eventos. Por un lado, vamos a identificar con la letra C, el empleado domina el lenguaje C. Por otro lado, con Y, vamos a identificar el evento, el empleado domina el lenguaje Python. Justamente, mis datos, ¿sí?, en términos de probabilidad, son los siguientes. La probabilidad de que la persona maneje C es 0,70. ¿Por qué? Porque el 70% de los empleados maneja ese lenguaje. La probabilidad de que el empleado domine Python es 0,60. ¿Por qué? Porque el 60% lo hace. Y el 50% domina ambos lenguajes, o sea, la probabilidad de que la persona maneje C y maneje Python es 0,50. En este caso me están preguntando, dado que maneja Python, ¿cuál es la probabilidad de que maneje C? Bueno, por definición, es la probabilidad de que maneje ambos idiomas, ambos lenguajes, ¿sí?, sobre la probabilidad de lo que supe primero, es decir, que tenía manejo de Python. Bueno, la probabilidad de que maneje ambos lenguajes es 0,50, que maneje Python es 0,60. Entonces, ¿sí?, de los empleados que manejan Python, el 83%, ¿sí?, o el 83,3% maneja C. Ahora me pregunta, de los programadores que dominan C, ¿qué porcentaje no maneja Python? ¿Sí? Bueno, en este caso, mi universal son los que dominan el lenguaje C.
yo quiero calcular la probabilidad, entre ellos, quienes no manejan Python. Después lo tengo que pasar justamente a porcentaje. Bien, entonces, vamos a justamente hacer vamos a calcular esa probabilidad. Bueno, lo vamos a hacer acá para que lo vean. Entonces, en este caso particular, ¿sí? Yo parto del hecho de que la persona maneja C. Quiero ver la probabilidad de que no maneje Python. ¿Sí? ¿Esto a qué es igual? A la probabilidad de que maneje C y no Python sobre la probabilidad de que maneje C. ¿Sí? Vamos acá. ¿Cuál es? Vamos por el denominador. ¿Cuál es la probabilidad de que maneje C? Bueno, sabemos que el 70% maneja C, así que esto es 0,7. Ahora vamos al numerador. ¿Qué me está pidiendo? ¿Sí? Los que manejan C y no Python. Bueno, fíjense, si hacemos un gráfico de la situación, ¿sí? Acá están todos los empleados. Acá están los que manejan C, acá están los que manejan Python. ¿Sí? ¿Yo qué quiero? Aquellos que únicamente manejan C y no Python. O sea, no quiero estos que están acá. Entonces, esto es lo mismo que decir, bueno, esto es igual a la probabilidad de los C menos, ¿sí?, los que manejan ambas cosas. Esos no los quiero. ¿Sí? O sea que entonces esto sería igual a los que manejan C, que son 0,70, menos los que manejan ambas cosas, que son 0,50. Sobre 0,70. Bien, entonces tendría que hacer el cociente entre 0,20 y 0,70. Y ese resultado sería la probabilidad que me están pidiendo. Después lo único que tendría que hacer es pasarlo a porcentaje. Bien. Ahora, recién vimos cómo determinar probabilidades de ciertos hechos, ¿sí?, sabiendo que un hecho ocurrió previamente. Fíjense una cosa. Supónganse que ahora nosotros conocemos la probabilidad condicional, conocemos la probabilidad del evento B, pero lo que queremos determinar es la probabilidad de la intersección. O sea, ahora mi incógnita, supónganse que es la intersección de los dos eventos. Entonces, la probabilidad condicional me da un camino, ¿sí?, esta condicional, por un lado, me da un camino, si está bien definida, es decir, si la probabilidad de B es distinta de 0, mayor estrictamente que 0, me da un camino que me permite determinar la probabilidad de que los dos eventos ocurran simultáneamente. Y en efecto, lo único que tengo que hacer es despejar la probabilidad de la intersección. La probabilidad de la intersección va a ser igual a la probabilidad de B por la probabilidad de que, dado que ocurrió B, se dé A. Pero ¿qué otro camino tengo si está bien definida? Y la otra condicional que me vincula a esos dos eventos. Si la probabilidad de A es estrictamente mayor que 0, también esta va a estar definida. Entonces, supónganse que esta la conozco, la probabilidad de A la conozco, y la que no conozco es la intersección. Entonces tengo otro camino para poder determinar la probabilidad de que ocurran esos dos eventos simultáneamente. Va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se olviden que estos son números reales, así que puedo manejarlos teniendo en cuenta las propiedades de los números reales. Bien, entonces, veamos un ejemplo en donde tengamos esta situación.
A esto se lo llama la regla de la multiplicación o la ley del producto. ¿Por qué? Porque yo tengo que multiplicar estas dos probabilidades para poder obtener la probabilidad de que esos eventos ocurran en simultáneo. ¿Sí? Bien, entonces veamos dónde utilizar la regla de la multiplicación o la ley del producto. Dice, el sistema de cómputos de una universidad puede caerse ante diversos problemas. El 88% de las veces que presenta un problema de alimentación, el sistema se cae. Los ingenieros de mantenimiento determinaron que la probabilidad de que el sistema presente problemas de alimentación es de 0,40. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que se caiga el sistema y experimente un problema de alimentación? Bueno, en este caso lo que queremos averiguar es la probabilidad de que simultáneamente se caiga el sistema y ese sistema experimente un problema de alimentación. Es decir, yo quiero calcular la probabilidad de la intersección de dos eventos, ¿sí? Para eso me tengo que basar en la información que tengo. Bien, ¿qué información tengo? Justamente sé que el 88% de las veces que presenta un problema de alimentación, el sistema se cae. Es decir, dado que hay un problema de alimentación, el 88% de las veces se cae el sistema. Y por otro lado, sabemos, según los ingenieros de mantenimiento, que la probabilidad de que el sistema tenga problemas de alimentación es 0,40. Es decir, el 40% de las veces el sistema presenta problemas de alimentación. Entonces, con esos dos datos vamos a poder determinar la probabilidad de la intersección. Bien, entonces, justamente, bosquejemos, definamos los eventos, ¿sí? En este caso, ¿qué eventos vamos a definir? Y bueno, por un lado, que el sistema se cae, por otro lado, que presenta problema de alimentación. Entonces, identificamos con C el evento que se cae el sistema y con A que presenta problemas de alimentación. Entonces, ¿cuál era la probabilidad que queríamos calcular? Que esos dos sucesos se den en simultáneo. Con lo cual, ¿sí? Sabiendo que la probabilidad de que el sistema presente problemas de alimentación es 0,40 y que el 88% de las veces que presenta problema de alimentación se cae el sistema, ¿sí? Es decir, teniendo en cuenta esta probabilidad condicional como dato y esta probabilidad particular, entonces estamos en condiciones de calcular la intersección. ¿Por quién? Usando la ley del producto, ¿sí? La regla de la multiplicación tiene dos caminos. Un camino es este, que la probabilidad de la intersección, ¿sí? La podemos expresar como la probabilidad de C por la probabilidad de A dado C, pero por otro lado, la podemos expresar como la probabilidad de A por la probabilidad de C dado A. ¿Cuál de las dos probabilidades vamos a poder usar en este caso? Las dos son válidas, pero hay una que no nos sirve porque no tenemos todos los datos como para poder determinar la probabilidad de la intersección. ¿Cuál es? Bueno, justamente esta que tenemos en esta primera instancia no la podemos usar. ¿Por qué? Porque desconocemos la probabilidad de que se caiga el sistema propiamente dicho y tampoco conocemos de las veces que se cae el sistema, eso se deba a problemas de alimentación. Entonces, al desconocer estas dos probabilidades, este camino, en definitiva, es obsoleto. Con lo cual, usamos el segundo camino. La probabilidad de que haya problemas de alimentación las conocemos. Y la probabilidad de que, dado que haya problemas de alimentación, se caiga el sistema también. Con lo cual, esta probabilidad, por la regla de la multiplicación, usando el segundo camino, es igual a 0,352. Es decir, que el 35,2% de las veces se cae el sistema y el sistema presenta problemas de alimentación. Bien, si recordamos justamente el problema en el cual habíamos seleccionado 500 economistas
y los habíamos clasificado según el lugar donde trabajaban y según el pronóstico que ellos creían por el cual se iba a comportar la economía en un futuro próximo, ya sea estabilidad, expansión o contracción, supónganse que ahora, en lugar de seleccionar un solo economista, seleccionamos dos al azar, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener un par ordenado, es decir, ¿sí? Vamos a tener un economista, ¿sí? Y otro economista, ¿sí? Antes teníamos uno solo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que queremos averiguar habiendo seleccionado esos dos economistas? ¿Cuál es la probabilidad de que ambos pronostiquen estabilidad en la economía en el futuro? Es decir, yo quiero calcular la probabilidad de que ambos pronostiquen lo mismo. Es decir, que el primero que yo seleccione pronostique estabilidad y que el segundo también. ¿Sí? Eso lo expreso de esta forma. Muchas veces uno le pone subíndices, no para numerar a los economistas, sino para demostrar que esta es la primera extracción y obtuve justamente un economista que pronosticó esto, y en una segunda extracción seleccioné un economista que pronosticó lo mismo. Bien, ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que se dé este hecho? ¿Sí? Bien, entonces, justamente, eso como dije, se plantea de esta forma. ¿Y cómo se calcula? Como es una intersección, se calcula por la ley del producto. ¿Y qué va a pasar en este caso? Se supone que yo elijo primeramente un economista, ¿sí? Y en definitiva, pensándolo como si fueran objetos, a ese economista no le vuelvo a preguntar, ¿sí? Es decir, lo separo y selecciono un segundo economista, ¿sí? Entonces, el seleccionar un segundo economista, habiendo consultado uno previamente y habiéndolo excluido del grupo, hace que me altere la probabilidad de esta segunda extracción, ¿sí? Es decir, me quedan menos economistas para elegir, ¿sí? Entonces, es por eso que uno usa una probabilidad condicional en este caso. Fíjense, esto es, la probabilidad es seleccionar un primer economista que pronostique estabilidad en un futuro. Bien, de los 500 que yo tengo, ¿cuántos pronostican estabilidad? 200. Ahora, ¿qué pasa? Ese economista lo dejé a un lado, o sea que en el lote ya no tengo 500 para elegir el segundo. Me quedaron 499. De esos 499, ¿cuántos van a pronosticar estabilidad? Y bueno, el que saqué anteriormente pronosticaba estabilidad y ahora me quedó uno menos, o sea que tengo 199, ¿sí? Con lo cual, justamente esa probabilidad final me da 0,16. ¿Sí? Bien, o sea que en este caso, para poder determinar esta probabilidad de que ocurran esas dos cosas simultáneamente, ¿sí? ¿Por qué lo expreso como una intersección? Porque yo selecciono primero este economista que pronostica esto y a continuación selecciono otro que opina lo mismo. Por eso se plasma este par ordenado separado por una coma por medio de una intersección. ¿Sí? Bien, entonces justamente se procede de esa forma. Si yo, por ejemplo, quisiera calcular la probabilidad de que seleccione dos economistas y de tal forma que por lo menos uno trabaje en la industria privada, ¿qué me puede pasar? ¿Sí? Justamente que el primero trabaje en la industria privada y el segundo también, que el primero trabaje en la industria privada y el segundo no, o que el primero no trabaje en la industria privada y el segundo sí. Es decir, ¿yo qué quería calcular?
que de los 2 economistas que yo selecciono, por lo menos uno o más, en este caso como selecciono 2, uno o los 2, trabajen en la industria privada, ¿sí? Entonces pueden trabajar los 2 o uno solo, pero como importa el orden en que yo selecciono a los economistas, tengo que considerar estos 2 casos porque los considero distintos, ¿sí? Bien, ¿cómo calculo las probabilidades? Bueno, justamente se calculan de esta forma. Esto sería la probabilidad de esto, más la probabilidad de este otro par, más la probabilidad de este otro par. ¿Por qué? Porque justamente esto es una unión. Y es una unión disjunta. ¿Por qué? Porque si yo selecciono así, no puedo seleccionar de esta forma al mismo tiempo. Por eso es que justamente, ¿sí? Esta unión de estos 3 casos que tengo es una unión disjunta, ¿sí? Bien, entonces es la suma de las probabilidades. Con lo cual, justamente, calculémosle la probabilidad al último evento. Sería la probabilidad de que la persona que yo selecciono en una primera instancia trabaje en la industria. Bien, de los 500, los que trabajan en la industria privada son 110. Ahora, dado que seleccioné un economista que trabaja en la industria privada y ahora lo aparté del grupo, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un segundo que trabaje en la industria privada? Bueno, de los 500 ahora me quedaron 499. De esos 499, ¿cuántos trabajan en la industria privada? Bueno, el anterior que yo seleccioné ya trabajaba en la industria privada, entonces me quedó uno menos, así que justamente son 109, ¿sí? ¿Qué pasa justamente con estos dos casos? Bueno, si uno calcula cada uno de estos casos por separado, van a ver que, en definitiva, las probabilidades finales, la probabilidad de esta intersección y la probabilidad de esta otra intersección es la misma. Por eso, justamente, yo indiqué 2 veces y le calculé la probabilidad a uno solo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia acá? Acá la única diferencia es el orden, ¿sí? Pero eso no altera el cálculo final. Es decir, cuando la única diferencia es el orden, ¿sí?, en que se selecciona, la probabilidad de cada uno de ellos es la misma. Entonces uno puede directamente poner 2 por la probabilidad de uno solo. Bien, en este caso estoy considerando este evento, ¿sí? Sería la probabilidad de que la persona trabaje en la industria privada, y dado que trabaja en la industria privada, el segundo economista que yo selecciono no trabaje ahí, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la persona trabaje en la industria privada? De los 500, hay 110 que trabajan en la industria privada. Ahora, ¿qué pasa? Esa persona yo la dejé a un costado. Bien, entonces de los 500, ahora me quedan 499. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no trabaje en la industria privada el segundo que saque? Bien, de los 449 restantes, ¿cuántos son los que no trabajan en la industria privada? Y si no trabajan en la industria privada, trabajan en la universidad o en el gobierno, ¿sí? Es decir, 325 más 65, eso me da 390. ¿Sí? Con lo cual, la probabilidad de que por lo menos uno trabaje en la industria privada es 0,39. Bien, de esta forma, ¿sí?, vimos otro ejemplo en donde también usamos la ley del producto para determinar la intersección. ¿Qué pasa? ¿Solamente puedo calcular la probabilidad que ocurran 2 eventos en particular? No, puedo calcular la probabilidad de que simultáneamente ocurran n eventos, ¿sí? O sea, esto es una generalización de lo que vimos hace un rato con la ley del producto, ¿sí? Nosotros acá definimos la ley del producto para 2 eventos, ¿sí? Para cuando 2 eventos ocurren en simultáneo. Bien, pero ¿qué pasa cuando yo quiero calcular la probabilidad de que varios, una cantidad finita de eventos, se den en simultáneo?
Bien, acá voy a respetar el orden en que se dan esos eventos, ¿sí? La probabilidad de que se dé a 1 y a continuación a 2 y sucesivamente hasta a n va a ser la probabilidad de que ocurra el primero, y dado que ocurrió el primero, después ocurre el segundo, y dado que ocurrió el primero y a continuación el segundo, ocurre el tercero, y así sucesivamente, ¿sí? Por ejemplo, si fueran 3 los eventos, ¿esto a qué sería igual? La probabilidad de que se dé a 1 y a 2 y a 3 es la probabilidad de que se dé a 1, y dado que se dio a 1, después se dé a 2, y dado que se dé a 1 y a 2, se dé a 3. ¿Sí? Bien. Veamos un ejemplo para poder aplicar la probabilidad de que se den eventos simultáneos, ¿sí? Pero una cantidad finita, ¿sí? Entonces, en este caso me dice, 2 de 6 computadoras de un laboratorio tienen problemas con los discos duros. Si se eligen 3 computadoras al azar para su inspección, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna de ellas tenga problemas de disco duro? Bien, entonces, vamos a esquematizar nuestro problema. Tenemos 6 computadoras, ¿sí? De las cuales me dicen que 2 tienen problemas con su disco duro. Entonces, si nosotros justamente identificamos con D la computadora con el disco dañado, ¿sí? Que tiene problemas, ¿sí? Entonces, sabemos que de las 6 hay 2 que tienen dañado el disco, y justamente hay 4 que están en buen estado, ¿sí? Su disco está en buen estado. De todas ellas, seleccionamos al azar 3, ¿sí? Si no indicamos nada, se supone que esa selección se realiza sin reposición, sin sustitución. ¿Qué quiere decir eso? Yo elijo el primer disco, lo examino, no lo repongo al lote, selecciono el segundo, lo examino, ¿sí? Lo dejo a un costado y selecciono el tercero y examino su condición. En eso consiste mi experimento. Ahora lo que sí voy a tener que hacer es calcular la probabilidad de que ninguno de los 3 que yo seleccione, ¿sí? Tenga problemas en el disco. Bien, para eso vamos a ver todos los resultados posibles que tiene este experimento para después poder contestar esa pregunta. Bien, dejando de lado la pregunta, este experimento aleatorio de seleccionar 3 computadoras al azar y analizar su disco, sin reponer las computadoras, tiene los siguientes resultados, ¿sí? Obviamente son ternas, ¿por qué? Porque yo selecciono 3 computadoras, y cada una de esos elementos de las ternas son los estados de esas computadoras, o sea, el estado del disco, ¿sí? De esas computadoras. ¿Qué me puede pasar? Que en definitiva las 2 primeras computadoras tengan los discos dañados y la tercera que elijo no, o que la primera tenga el disco dañado, la segunda no lo tenga y la tercera sí, y así sucesivamente. ¿Cuál es el elemento o el resultado que no voy a tener? Justamente los 3 dañados. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 computadoras con discos dañados. Y cuando selecciono las computadoras, las elijo al azar y sin reposición, con lo cual no voy a poder extraer una tercera. Así que ese resultado no está entre mis posibles resultados. Bien, de todos estos resultados, ¿a quién le queremos calcular la probabilidad? Bueno, dijimos que queríamos calcular la probabilidad de que ninguna de esas computadoras que yo selecciono, de 3, tenga problemas en el disco duro. Es decir, este es el evento de todos los resultados posibles, a este en particular es el que le quiero calcular la probabilidad. Es decir, que el primer disco no esté dañado, el segundo tampoco y el tercero tampoco. ¿Sí? Estos numeritos, vuelvo a repetir, tienen que ver con las extracciones, no con la numeración de los discos, ¿sí? O de las computadoras.
¿sí? Es primera extracción, lo que obtuve, segunda extracción, lo que obtuve, tercera extracción, lo que obtuve. Bien, según justamente respetando el orden, porque eso es lo que yo extraje según este orden, voy a usar la ley del producto, o la ley de la multiplicación. Sería la probabilidad de lo que saqué primero, y dado que saqué eso, ¿qué saqué segundo? Si saqué esto primero y a continuación esto, ¿qué probabilidad tengo de sacar esto tercero? Bien, sería la probabilidad de el primer disco no dañado. Dado que saqué una computadora con un disco no dañado, quiero sacar una que esté en el mismo estado. Y si saqué una en una primera instancia con disco no dañado, una segunda con no dañado, quiero sacar una con no dañado. ¿Cuál es la probabilidad de sacar en una primera vez una computadora con disco no dañado? Tengo 4 casos favorables de 6 computadoras posibles. Son 4 sobre 6. ¿Qué pasa? Esta computadora ahora la saqué del lote. Entonces en el lote me quedaron 5 casos favorables, 5 computadoras. Y de esas 5, ¿cuántas tienen el disco dañado? No dañado, perdón. 3. ¿Por qué? Porque antes saqué una de esa clase. Y entonces en el lote me quedaron 3 casos favorables. Bien, ahora vamos con la última probabilidad. ¿Sí? Se escribe más difícil de lo que se calcula. ¿Cómo se calcula? Como casos favorables sobre posibles. Yo saqué una computadora con disco no dañado y la dejé fuera del lote. Luego saqué otra en el mismo estado y la dejé fuera del lote. Entonces en el lote me quedaron 4 computadoras. De esas 4, ¿cuántas tienen el disco no dañado? 2. Con lo cual, la probabilidad de sacar una computadora con el disco no dañado y después sacar otra en el mismo estado y después sacar otra con el disco no dañado es 0,2. Bien, bueno, esto es justamente para mostrarles a ustedes cómo determinar gráficamente cada una de estas probabilidades. La probabilidad de A, la probabilidad de B, la probabilidad de A dado B, la probabilidad de B dado A, ¿sí? La probabilidad de la intersección, ¿sí? Y las probabilidades de las intersecciones teniendo en cuenta la ley del producto, ¿sí? La verdad que me gustó mucho y ayuda mucho al entendimiento de los cálculos de esas probabilidades. Bien, ¿a qué denominamos eventos independientes? Nosotros recién vimos no solamente cómo se calcula una probabilidad condicional, sino que la ley del producto. Pero ahora entonces volvemos a focalizar en la definición de probabilidad condicional, que nos va a ayudar mucho a entender el concepto de eventos independientes. ¿A qué vamos a denominar o cuándo vamos a decir que dos eventos, A y B, cualesquiera del espacio muestral, van a ser estadísticamente independientes o simplemente independientes? Justamente van a ser independientes si la información acerca de la ocurrencia de uno de ellos no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro. ¿Qué quiere decir esto? Justamente que el hecho de que uno haya ocurrido previamente, ¿sí?, no altere la probabilidad de que el otro se dé. Entonces, en ese caso, vamos a decir que esos dos eventos no están asociados, ¿sí?, no están relacionados, sino que van a ser independientes. Bien, vamos a la definición formal. Dos eventos A y B cualesquiera del espacio muestral se dicen estadísticamente independientes si se da alguna de estas dos condiciones, ¿sí? Ambos eventos tienen, si ambos eventos tienen probabilidad positiva, es decir, si la probabilidad de A individualmente es mayor estrictamente que 0 y la probabilidad de B es mayor estrictamente que 0, ¿sí?, y se da
justamente que la probabilidad de A dado B es igual a A, y la probabilidad de B dado A es igual a B, entonces se dicen que son estadísticamente independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy calculando la probabilidad de A sabiendo que ocurrió B, y esto como resultado final me da exactamente la probabilidad de A, estoy diciendo que el hecho de que haya ocurrido B no condiciona, no altera la probabilidad de A. Entonces son estadísticamente independientes. Lo mismo que si la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B, lo que me está diciendo es que el hecho de saber que A ocurrió no altera la probabilidad de que B se dé, ¿sí? Entonces son independientes. Y si no, ¿cuándo van a ser independientes? Cuando alguno de los dos tiene probabilidad nula. Si la probabilidad de A es 0 o la probabilidad de B es 0, entonces son independientes. Basta con que uno de los dos tenga probabilidad nula, o los dos son independientes. Ahora, si los dos, ¿sí?, tienen probabilidad mayor que 0, entonces, ¿sí?, y se dan estas igualdades, en realidad, si los dos tienen probabilidad mayor que 0, basta con que se dé una de ellas que se va a dar la otra, ¿sí? Bien, entonces, justamente en caso contrario, ¿sí? ¿Qué quiere decir caso contrario? Si ambos eventos tienen probabilidad mayor que 0 y estas igualdades no se dan, se dicen estadísticamente dependientes. Lo que estaríamos diciendo es que la ocurrencia de uno influye sobre la ocurrencia del otro. Es decir, están asociados. Bien, veámoslo con un ejemplo, ¿sí? Este ejemplo dice lo siguiente: en un estudio sobre el rendimiento y hábitos de estudio en probabilidad y estadística, se ha registrado la siguiente información. El 80% de los alumnos aprueba la asignatura, el 25% de los alumnos estudia en forma sistemática, mientras que el 15% de los alumnos estudian en forma sistemática y aprueban la asignatura. La pregunta es, ¿son independientes los eventos A, el alumno aprueba la asignatura, y S, el alumno estudia en forma sistemática? Bien, veámoslo, ¿sí? Vamos a justamente a escribir, ¿sí?, todos estos datos. Nosotros sabemos que el 80% de los alumnos aprueba la asignatura, con lo cual eso se traduce, si a A lo definimos de esta forma, que la probabilidad de A es 0,80. El 25% de los alumnos estudia en forma sistemática, ¿sí? Entonces, la probabilidad de S es 0,25. Y el 15% de los alumnos, ¿sí?, realizan las dos cosas, es decir, estudian en forma sistemática y aprueban la asignatura. Bien, con lo cual, entonces, como nosotros vemos que la probabilidad de A es mayor estrictamente que 0 y la probabilidad de S es mayor estrictamente que 0, ¿sí?, ambos eventos tienen probabilidad positiva. Para ver si son estadísticamente independientes, basta con que yo vea si se da una de estas igualdades. ¿Por qué? Porque con solo chequear una sola, como ambos tienen probabilidad mayor que 0, la otra se va a dar, ¿sí? Puedo verificar cualquiera de las dos. Basta con que una no se dé para que la otra tampoco se dé. Bien, entonces, este es el bosquejo del diagrama de Venn. Yo lo que voy a hacer es calcular la probabilidad de A dado S, es decir, la probabilidad de que el alumno apruebe la asignatura sabiendo que estudia en forma sistemática. Y tendría que chequear para ver si son independientes si es igual a la probabilidad de A, que ya sabemos que es 0,80. Bien, calculemos entonces por definición esta probabilidad condicional. Sabemos que es la probabilidad de que esas dos condiciones se den en simultáneo sobre la probabilidad de lo que ocurrió primero. Bien, la probabilidad de que el alumno
apruebe la materia y estudie en forma sistemática es 0,15. Y la probabilidad de que el alumno estudie en forma sistemática es 0,25. ¿Esto que me da? 0,6, que difiere de la probabilidad de que un alumno o alumna apruebe la asignatura. Con lo cual, ¿qué voy a decir? Que al ser estas probabilidades diferentes, la aprobación de la materia depende de si el alumno estudia en forma sistemática o no, ¿sí? Con lo cual estos dos eventos están asociados, ¿sí? Bien, veamos otro ejemplo para ver la independencia. En este caso me dice, ¿sí? El ejemplo dice, un buzón contiene 4 cartas con remitente y una que no lo tiene. Se realizan las extracciones necesarias hasta obtener la carta sin remitente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener la carta sin remitente en la segunda extracción? Considerar el experimento con reposición y sin reposición y analizar si hay o no independencia entre los eventos. Bueno, en este caso tenemos un buzón, supónganse que este es el buzón, y dentro del buzón tenemos 4 cartas con remitente y una que no tiene remitente, ¿sí? Con R vamos a identificar la carta tiene remitente, ¿sí? Con R complemento la carta no tiene remitente. En este caso, ¿sí? Mi experimento, ¿sí? Que en definitiva en el buzón yo tengo 5 cartas, yo no voy a seleccionar una cantidad fija, ¿sí? N denota el tamaño de la muestra que yo selecciono, pero en este caso, ¿sí? Le puse un signo de pregunta, ¿por qué? Porque del buzón no se extraen, como antes, cuando yo escogía las computadoras. En este caso, yo no escojo, ¿sí? Una cantidad fija al azar, sino que se realizan las extracciones necesarias hasta obtener la carta sin remitente. Es decir, paro de seleccionar cartas cuando encuentro la carta que no tiene remitente. El omega en este caso, es decir, el conjunto de todos los resultados posibles de este experimento, ¿cuáles serían? ¿Y qué me puede pasar? Que yo seleccione la carta sin remitente en una primera extracción, o que tenga que sacar una carta con remitente para después encontrarla sin remitente, o que tenga que seleccionar una carta con remitente, otra con remitente, y recién la tercera sea la que yo quiero, o que en definitiva tenga que hacer 5 extracciones para poder en la quinta encontrar la que yo quiero. ¿Yo qué quiero averiguar? Me pide justamente que considere cuál es la probabilidad de obtener la carta sin remitente en la segunda extracción, y que considere este experimento con reposición y sin reposición. Bien. Bueno, si en este caso lo hacemos sin reposición, ¿sí? Entonces, de todos estos resultados posibles, ¿cuál es el que le quiero calcular la probabilidad? Me dice que obtenga la carta sin remitente en la segunda extracción. O sea, a este evento, a este resultado. Bien, entonces este es el par ordenado al cual le quiero calcular la probabilidad. Bueno, pero esta coma, ¿qué representa? En realidad es una intersección. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? La probabilidad de seleccionar una carta con remitente del buzón y sin reponerla, selecciono una que no tiene remitente. Bien, ¿cómo la calculo? Por medio de la ley del producto, ¿sí? Con una condicional. ¿Por qué? Porque lo que voy a sacar en una segunda instancia va a estar condicionado a lo que saqué antes, porque me van a quedar menos cartas en el buzón. Bien, entonces, ¿a qué es igual la probabilidad de sacar una carta con remitente? Bueno, tengo todo el buzón completo con todas las cartas, que son 5 casos favorables, sobre, 5 casos posibles, ¿sí? De los cuales, ¿cuántos son favorables? Y yo tengo 4 cartas con remitente, así que mi probabilidad es 4 casos favorables sobre 5 posibles. Ahora, dado que saqué esa carta del buzón y no la volví a reponer, ¿cuál es la probabilidad de sacar una
que no tenga remitente. Y tengo una sola, que todavía no la saqué, de un total de posibilidades, que son 4. ¿Por qué? Porque la anterior no la repuse al buzón, así que me quedaron 4 cartas en el buzón. De esas 4, una sola es la que no tiene remitente. Bien, con lo cual la probabilidad que yo saque una con remitente y otra sin remitente a continuación, teniendo en cuenta que el experimento lo hago sin reposición, es 0,2. ¿Sí? En este caso, este evento, la primera carta escogida tiene remitente, la segunda carta escogida no tiene remitente, no son eventos independientes. ¿Por qué? Porque la ocurrencia de este evento, ¿sí?, condiciona, altera la probabilidad de que el otro se dé. Con lo cual esos dos eventos no son independientes. ¿Qué pasa si este experimento lo hubiéramos hecho con reposición y calculáramos la misma probabilidad? ¿Sí? Bueno, veámoslo. Justamente, ¿ahora qué pasa? La diferencia con este espacio muestral es que este era finito. ¿Por qué? Porque llega un punto, yo voy sacando, no voy reponiendo, llega un punto que me quedo sin nada, sin cartas en el buzón. Con lo cual, el experimento sin reposición tiene un espacio muestral finito. Pero cuando el experimento, ¿sí?, lo establecemos con reposición, el conjunto de resultados posibles es infinito contable. ¿Por qué? Y porque voy a sacar una carta, la voy a devolver y siempre voy a poder seguir sacando cartas, ¿sí? Obviamente tengo que respetar mi experimento. Las extracciones se realizan hasta encontrar la carta sin remitente. Ahí paro. Entonces, la puedo sacar en una primera instancia, puedo sacarla en una segunda instancia, puedo sacarla en una tercera instancia, y así sucesivamente. Bien, pero de todos esos resultados posibles, ¿a cuál le tengo que calcular la probabilidad? Me pide que determine la probabilidad de obtener la carta sin remitente en la segunda extracción. ¿Sí? Entonces, justamente, quiero calcular la probabilidad otra vez a este par ordenado. Es una intersección. Pero ahora es necesario usar probabilidades condicionales. El hecho de sacar, ¿cómo voy a calcular la probabilidad de esta intersección? ¿Con la ley del producto? Sí, pero con una ley del producto especial. ¿Por qué? Esto va a ser la probabilidad de seleccionar una carta, una primer carta, con remitente. Ahora esa la vuelvo a meter en el buzón. Con lo cual la probabilidad de sacar una sin remitente no va a estar alterada, no va a estar condicionada por la primera extracción. ¿Por qué? Porque lo devolví al lote, con lo cual esta probabilidad, ¿sí?, en definitiva, se va a calcular comúnmente. ¿Sí? Mis casos posibles van a ser las 5 cartas, y mis casos favorables va a ser una. ¿Sí? Entonces, esta probabilidad no se vio alterada por la probabilidad anterior, ¿sí?, o por el suceso anterior, ¿sí? Con lo cual estos dos sucesos, estos dos eventos, son independientes, ¿sí? Porque la probabilidad de que ocurra uno no altera la probabilidad de que se dé el siguiente, ¿sí? Bien, con lo cual R y R complemento, en este caso, son independientes. Este tipo de experimentos en donde yo elijo al azar más de un objeto, ¿sí?, para darme cuenta si hay independencia entre esos eventos, ¿sí?, que yo selecciono al azar, solamente me tengo que fijar si hay reposición o no hay reposición. Cuando haya reposición, ¿sí?, los eventos van a ser independientes, porque sucesivamente lo que yo extraiga antes, como lo vuelvo a introducir, no va a alterar la probabilidad de los demás hechos. Mientras que si, en definitiva, lo hago sin reposición, sí, lo que yo saqué primero va a alterar la probabilidad de los demás. ¿Sí? En cambio, en este ejemplo, en el ejemplo de justamente si el haber aprobado
la materia estaba justamente alterado por el hecho de la forma en que yo estudiaba, no iba a poder prever de antemano si eran independientes o estaban asociados esos eventos. ¿Sí?